Muy bien, ya estamos entonces otra vez aquí con la grabación. Eh, pues ya terminamos la primera parte de esta clase. Vamos a trabajar ahora con el campo eléctrico para cargas puntuales. Este tema es bien cortito, no los voy a hacer sufrir mucho tiempo. Bien, pues entonces, campo eléctrico debido a cargas puntuales. Ahí está. Para poder saber cómo es el campo eléctrico debido a cargas puntuales, tenemos que comprender que en el tema anterior estábamos trabajando cómo se comportan las cargas en el campo eléctrico. Y estábamos viendo que para que exista un campo eléctrico tienen que haber cargas. Cargas que yo generalmente les digo cargas generadoras. Estas cargas generadoras pues dan el campo eléctrico. Aquí tenemos dos cargas positivas. Aquí dos placas que generan el campo eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos aquí una carga puntual, ¿cómo podemos determinar cuál es el campo eléctrico que está generando? ¿O qué magnitud es el campo eléctrico que está generando? Para eso, supónganse lo siguiente. Voy a colocar aquí una carga. Y la vamos a poner positiva. Me ocurrió, ¿no? Puede ser negativa también, no importa. Esta carga está generando ya un campo eléctrico. El hecho de existir en una posición ya genera un campo eléctrico. Y vamos a colocar aquí una pequeña carga de prueba positiva que nos va a indicar cuál es la dirección de ese campo eléctrico. A ver, ¿en qué dirección se movería esta carga cuando esté en esta posición? ¿Cómo podrían describirme esa dirección? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia abajo? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia arriba? ¿En qué dirección? Más o menos. Descríbanme la dirección que tomaría esta carga al estar cerca de esta. ¿Podría ser al suroeste? Al suroeste, pero un poquito más, yo creo que lo iba a decir, pero tal vez no se animó a decirlo. Inge, tal vez la línea que los une. Muy bien, excelente. Con la línea que los une, alejándose, ¿verdad? Alejándose de ella en general. Alejándose de ella. Por ahí Ana está bien, ¿verdad? Al suroeste. Bueno, sería al noroeste, ¿verdad? Alejándose de ella. En cualquier posición en la que se encuentre, pues va a estar alejándose de ella. Entonces nosotros podríamos definir aquí, o más o menos, que tendríamos líneas de campo eléctrico que van a ser más o menos así. Que siempre van a estar queriendo alejarse de esta carga. Voy a dibujar aquí unas más. Todas estas líneas serían las trayectorias que seguiría cualquier carga positiva, incluyendo esta que tenemos aquí, al estar dentro del espacio en el que afecta, ¿no? Es decir, lo coloco aquí y esta carga se movería en esa dirección. O la coloco por acá y se movería en esta dirección. Entonces, este campo eléctrico lo podemos medir. Es calculable. ¿Y cómo lo calculamos? De la siguiente forma. Vimos que el campo eléctrico se calcula por la fuerza que soporta una carga al estar dentro del campo eléctrico dividido la carga que ésta tiene. Entonces, para eso vamos a usar nuestra carga de prueba. Voy a colocar aquí mi carga de prueba. Y sabemos que esta va a quererse alejar, ¿verdad? Pero afortunadamente nosotros podemos determinar cuál es la fuerza que puede soportar esta, porque hemos aprendido ya la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice cómo sería la fuerza de la relación entre dos cargas. Entonces, la fuerza eléctrica que estaría soportando esta carga estaría dictada por la ley de Coulomb. Entonces voy a escribir aquí que esto sería constante eléctrica por la carga generadora, la voy a llamar Q, pero que no le puse Q. Q, ahora sí. Por la carga puntual de prueba, que es Q, dividido la separación entre ellas al cuadrado. Es decir, entonces, que lo que sí necesitamos saber es a qué distancia están separadas estas cargas. ¿Sí? Como la ley de Coulomb me lo indica.
Y lo vamos a dividir entre la carga que está dentro del campo eléctrico. No la carga que genera, sino la carga que está, que es esta de aquí, ¿no? Si simplificamos esta expresión, observen que podemos cancelar las cargas de prueba, indicándome entonces que el campo eléctrico en los alrededores de esta carga Q positiva, Q mayúscula, siempre va a estar dada por constante eléctrica, por la carga generadora, dividido la ubicación en la que quiero medir el campo eléctrico. Y pueden notar también que el campo eléctrico, así como la fuerza eléctrica, va decreciendo conforme el cuadrado de la distancia. A mayor distancia de que nos encontremos de una carga, el campo eléctrico va a ser menor. ¿Estamos? Entonces a esta ecuación que yo tengo por acá, se le conoce como campo eléctrico debido a una carga puntual. Y recuérdense que es un vector también, ¿no? Vamos a colocarle aquí la flechita para indicar que es un vector. Porque se origina de una fuerza. Campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Estamos? Entonces la ecuación que define el campo eléctrico que genera una carga puntual es esta de aquí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? Muy bien. Entonces, como ya vimos la teoría que define esto, pues hagamos un par de ejercicios. Y que ese campo eléctrico es como una circunferencia, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Supóngase que si estamos ubicados a una misma distancia, entonces el campo eléctrico sería constante en todo esto, ¿no? Porque estábamos hablando de la misma carga ubicados a la misma distancia y solo dependemos de esta constante eléctrica. Mientras más alejados estemos, menor va a ser. Entonces podríamos ir dibujando líneas en las que podemos hablar que hay el mismo campo eléctrico. ¿Sí? Muy bien. Pero el campo eléctrico varía conforme la distancia. Va siendo menor y menor cada vez. A ver, pues veamos nuestro ejemplo número 1. Este problema es de Bauer, creo yo, si no estoy mal. Dice el problema así. Una carga puntual de 4 por 10 a la menos 9 coulombs está colocada sobre el eje X, en el origen. Pregunta, ¿cuál es el campo eléctrico producido en X es igual a 25 centímetros? Por favor, tomen en cuenta algo bien importante. Y mejor si lo anotan ahí en su cuadernito para que no tengan problemas en hojas de trabajo o en exámenes o cosas por el estilo. El problema me pregunta cuál es el campo eléctrico. No me dice cuál es la magnitud o simplemente la dirección. Por lo tanto, si aquí me dijera cuál es la magnitud del campo eléctrico, yo ya sé que solo decir cuánto vale es suficiente. Pero si el problema me dice cuál es el campo, entonces tengo que incluir tanto la magnitud como la dirección. ¿Estamos? Entonces, que no se les olvide, por favor. Si no aparece que solo magnitud, entonces tengo que incluir la magnitud y la dirección. Supongamos entonces que este es el eje X. Y pensemos que este es el origen. Según el problema, en el eje X, exactamente en el origen, tenemos una carga puntual positiva de 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces voy a dibujar aquí una carga puntual de 4. Vamos a ponerle nano, ¿verdad? Porque es 10 a la menos 9. Entonces 4 nanocoulombs. Y el problema necesita que yo determine cuál es el campo eléctrico en X es igual a 25 centímetros. Entonces supongamos, esto no está a escala, que 25 centímetros pues queda aquí. Entonces, pues como esta es una carga puntual que está generando un campo eléctrico, acabamos de ver que la expresión que define el campo eléctrico,
para una carga puntual es la constante eléctrica de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico dividido la separación o la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico. Por lo tanto, entonces el campo eléctrico estaría dado por la constante eléctrica, que se recuerda que es 9, o la vamos a trabajar como 9 por decirlo 9, newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga que genera, que es 4 nanocoulombs, 4 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido la separación, que es 25 centímetros, o sea, 25 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Entonces, veamos de cuánto es la magnitud del campo eléctrico. Inge, ahí no sería 0.25. 0.25. Ah, bueno, pero como le puse por 10 a la Sí, menos que 2, sería la -1 en este caso. la menos 1. Otra vez. 25 centímetros es igual a 25 por 10 a la -1, ¿no? Pero sería 2.5 ahí, y como lo colocó Ajá. 25. Ajá, bien, lo que pasa es de que, vamos a ver, no nos hagamos varas. El punto está aquí, ¿verdad? Si yo le corro el punto para acá, pues entonces es por 10 a la menos 1. Y si le corro el punto para acá, entonces sería 0.25. Entonces 0.25 y quito esto de aquí. O dejo 25 por 10 a la menos 2, que es exactamente lo mismo. O si lo quieren ver, que no confían en mí, pues 25 y lo convertimos a metros, pues lo único que hay que hacer es dividirlo entre 100. Entonces me queda 0.25. Y si lo quiero poner en potencia de 10, me queda 2.5 por 10 a la menos 1 o 2.5 por 10 a la menos 3. 25 por 10 a la menos 2. ¿Estamos? Sí. Sí, ¿verdad? No se equivoque. Al final, pues todos Sí, podemos está fallar. bien. Muy bien. Entonces, 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9. Y esto dividido entre 25 por 10 a la menos 2 al cuadrado. O 0.25, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Y ahí está. El campo eléctrico es de 576 newtons por cada coulomb. Y así hemos determinado cuál es la magnitud del campo eléctrico. ¿Y en qué dirección? Pues para saber la dirección del campo eléctrico ya lo repetimos muchas veces. A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cómo podemos determinar la dirección del campo eléctrico? Colocando una carga puntual positiva. Excelente, muy bien. Entonces, pues yo voy a colocar aquí una carga de prueba positiva por acá. ¿Y qué le pasaría a esta carga de prueba positiva debido a esta carga de aquí? ¿Se alejaría? ¿Se acercaría? ¿Qué dicen? Se alejaría. Se alejaría. Entonces estaríamos diciendo que se movería en la dirección del eje X positivo. Entonces yo podría escribir aquí hacia X positivo. O si les gustan los vectores unitarios, entonces yo podría escribir esto como un vector diciendo esto es 576 y newtons, ¿verdad? Y se recuerdan que es un vector que apunta a la dirección del X positivo. Y ahí tenemos nuestro problema resuelto. ¿Complicado? No. Bien fácil, ¿verdad? Está fácil, creo yo. De todas maneras, si se van perdiendo, sin pena, pues díganme, ¿no? Yo fíjese que no lo entendía, pues me puede repetir, o mire, me confundí, creo no sé de dónde sacó tal cosa, cosas por el estilo. Acuérdense que estamos aprendiendo, ¿no? Si yo supiera que usted ya sabe mucho, pues no estarían ustedes aquí, ¿verdad? Yo tampoco explicándoles. Están aprendiendo otras cosas. A ver, dígame. Solo podría regresar y me explicar cómo determinó la carga, que me perdí ahí por estar copiando. Ah, bueno, ¿cuál carga? ¿La dirección? No. Sí, la dirección. Ah, bueno, aquí quiero calcular el campo eléctrico, entonces lo único que hice fue colocar una carga positiva de prueba. Entonces, como esta es positiva también, porque el problema me dice que es positiva, entonces me tengo que recordar que las cargas opuestas se repelen. Entonces esta se va a querer mover alejándose de ella, repeliéndose de ella. Y por lo tanto, en la dirección del eje X positivo. Por eso es que coloqué aquí hacia X positivo. Ah, sí, ya. Gracias, sí. Muy bien. A ver, pues, vamos con nuestro ejemplo 2. Recuérdense que el campo eléctrico es un vector.
A ver, este problema dice así. Una carga puntual de 1.6 nanocoulombs está colocada en un vértice de un cuadrado que mide 1 metro de lado. Es un cuadrado y está en un vértice. Y una carga de menos 2 nanocoulombs está colocada en el vértice diagonalmente opuesto del mismo cuadrado. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Vean, aquí me dice específicamente magnitud, lo voy a subrayar, porque solo quiere magnitud, no le interesa la dirección, sino solamente la magnitud del campo eléctrico en cualquiera de los otros dos vértices. Bueno, entonces voy a dibujar cuadrado. Espero que esto sea cuadrado, yo creo que no. Yo creo que es un cuadrado. Y vamos a dibujar aquí pues dos cargas. Una de 1.6 nanocoulombs positiva en un vértice. Entonces voy a colocarla en el vértice que yo quiera. Pues lo voy a colocar por aquí. No me dicen cuál, ¿no? Pues lo voy a colocar en un vértice. Entonces aquí estaría positiva de 1.6 nanocoulombs. Y dice que, bueno, el cuadrado mide 1 metro de lado. Metro. 1 metro. Y una carga de menos 2.4 nanocoulombs colocada en el vértice diagonalmente opuesto. El vértice diagonalmente opuesto sería aquí. Entonces voy a dibujar aquí una carga de menos 2.4 nanocoulombs. Menos 2.4 nanocoulombs. Ahí está. Y pues ahora el problema me dice que calcule cuál es la magnitud del campo eléctrico en cualquiera de los otros dos vértices. Entonces, magnitud. Terminemos la magnitud en cualquiera de los dos vértices. Entonces, pues yo le voy a colocar X. ¿Qué hago para poder determinar entonces magnitud? Pues voy a colocar aquí pues un puntito que va a representar el punto en donde quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, analicémoslos por partes, ¿no? Porque el campo eléctrico, dijimos que es un vector. Y por lo tanto, al ser un vector, pues tiene una dirección también. Si yo coloco aquí en ese puntito una carga de prueba positivo, ¿en qué dirección apuntaría el campo eléctrico debido a esta carga? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la izquierda, muy bien. Sería atraída, ¿no? Entonces, pues voy a llamar a este campo eléctrico, que vamos a hacer un poquito más grueso. Voy a llamar a este campo, pues mi campo 1. Y esto de aquí, ¿qué dirección? Hacia abajo, Inge. Hacia abajo, muy bien. Entonces, pues esto se movería hacia abajo. Y este sería mi campo eléctrico 2. Entonces, pues voy a calcular ahora estas magnitudes. La magnitud del campo número 1 estaría dada por la constante eléctrica por la carga que lo genera. O sea, 2.4. Estoy calculando magnitudes, entonces no coloco signos. 2.4 nanocoulombs. Y dividido la separación. Pues 1 metro, ¿no? Al cuadrado. Y veamos cuánto me da esto. No sé por qué le puse el 1, ya se lo puse. Este campo es de 21.6 newtons. Sí, muchas gracias. Ahorita los aquella también, gracias. Y el otro campo pues sería igual, la constante eléctrica por la carga, que es de 1.6 nanocoulombs. Y pues también dividido 1 metro al cuadrado. Entonces aquí sería 9 por 10 a la 9 por 1.6 por 10 a la menos 9. Y me da 14.4 newtons coulomb. Entonces tengo un campo eléctrico que apunta hacia la izquierda y tengo un campo eléctrico que apunta hacia la derecha. ¿Cómo puedo saber el campo eléctrico resultante? Pues bien fácil, sacando la resultante entre estos dos vectores. Entonces voy a colocar aquí que el campo eléctrico pues apuntaría en alguna dirección, ¿no? Yo digo que más o menos por acá. El campo eléctrico E. Por lo tanto, el campo eléctrico E estaría dado por la raíz cuadrada de 21.6 al cuadrado más 14.4 al cuadrado. Y me da eso, 25.96.
25.96 newtons coulomb. Ahí tendría la magnitud del campo eléctrico. Y eso es lo que piden, y entonces ahí va mi respuesta. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si, en esta parte importante, qué pasaría si me dijeran que queremos la magnitud y la dirección? Bueno, si quisieran la dirección, eso vamos a poner aquí como opcional, ¿verdad? Eso no me lo pide el problema. No es que siempre lo tengan que sacar. Si el problema lo pide, pues lo sacan. Si no, pues no lo sacan, ¿no? Y ya con esto, y esto es lo que necesita el problema, ya, más que suficiente. Pero si el problema es que si pide la dirección, pues la dirección estaría dada por el ángulo igual a la tangente inversa, como vectores, ¿no? Del campo en Y dividido el campo en X. Podemos meter datos a nuestra calculadora, y aquí me quedaría tangente inversa del campo en Y. El campo en Y sería el campo 2, ¿no? 14.4 dividido el campo en X, que sería de 21.6. Y ahí está el ángulo, 33.7 grados. 33.7 grados. Y como ya vimos nosotros que el campo eléctrico estaría en medio de las dos componentes, entonces yo podría afirmar que el campo eléctrico de forma vectorial estaría dado por lo que me había dado, que es de 96 newtons coulomb a un ángulo de 33.7 y voy a indicarlo así, ¿ven? 33.7 grados. Esa sería una forma vectorial de poder dar el campo eléctrico. Otra forma de poder dar el campo vectorial, pues es simplemente con sus componentes. También es válido. El campo eléctrico en X, ¿cuánto es? Pues el campo eléctrico en X es E1, que apunta hacia la izquierda. Entonces sería 21.6. Yo voy a escribir aquí entonces 21.6. Y más la componente en J, que es de 14.4, pues 14.4, J, y todo esto en newtons coulomb. Ahí estaría dando el campo eléctrico en forma de componentes también, que es válido, a menos que el problema me pide la magnitud, como en este caso, ¿no? Entonces ahí sí tengo que encontrar la resultante. Y pues eso es todo lo que quería explicarles el día de hoy, cómo calcular el campo eléctrico debido a una carga puntual y darnos cuenta que lo podemos calcular pues simplemente metiendo datos a la calculadora o tomando en cuenta de que es un vector y sacando componentes para poder encontrar la resultante. ¿Estamos? Con esto, pues si ustedes no tienen dudas, ya no tendría yo nada más que explicarles y nos miraríamos el día de mañana para continuar con nuestro contenido de curso.